solo me escuchan, nos escuchamos entre nosotros. Verán cómo, cuando nosotros hablamos de la es importante que nosotros nos... A ver, jóvenes, entonces verán, nosotros vamos a tener estos temas para el día de hoy, veamos lo que alcanzamos, porque los silenciosos son un poco largos, y vamos a ver, pero no se puede empezar la clase si ustedes no me cuentan cuáles son las diferencias entre intestino delgado e intestino grueso. ¿Quién sabe lo que mide el intestino delgado? Lo que miden los intestino delgado. Delgado. ¿Sí? 6.5 a 7 metros. El intestino grueso, 1.5. Y los diámetros, 2.2 para el delgado, 6 centímetros para el grueso. Y el espesor, 0.2 a 0.3. Tienen que saber eso porque si no, ¿cómo vamos a saber que está con patología si no sabemos de estas situaciones comunes? Entonces, no sé qué les pasa. Bueno, entonces miren ustedes, delgado 6 a 7, grueso 1.5, 25 centímetros del duodeno, que es una de las partes que está estructurado el intestino delgado. ¿Cuáles son las partes que conocen? Duodeno, y hay uno, perfecto. Pero los dos tienen en común, es que tienen, como son órganos huecos, es un tubo, ¿no es cierto? Por eso se llama tubo digestivo. Entonces aquí tenemos nosotros una pared. La pared también se llama muro, porque una pared todos nos imaginamos que es algo que nos detiene. Aquí yo tengo un muro que yo pienso que ahí es como que fueran unos closets, ¿no es cierto? Pienso que han de ser así, donde ustedes tienen guardado su ropa deportiva, cuando quieren salir de aquí dicen ahí están mis mantiles, etcétera, pensarían. Y entonces esta pared está constituida de una mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, depende en donde estemos. Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles son los elementos de la mucosa? Elementos de la mucosa. Epitelio, muy bien, ¿qué más? Lámina propia, que es tejido conectivo laxo, perfecto, y me falta el tercer elemento. Musculares de la mucosa, musculares de la mucosa. Y ese sí es importante porque se acuerdan cuando hablamos, como es del estómago, dijimos cuando se afecta la musculares de la mucosa, no viene en una biopsia, decimos que es una lesión, es una muestra mal tomada, ¿se acuerdan? Porque valorábamos, ¿qué era lo que valorábamos? Atrofia, muy bien. Entonces, miren ustedes, aquí tengo una pared completa, en donde lo que estoy señalando aquí es la musculares de la mucosa. Aquí está el tejido conectivo laxo, que viene a ser la lámina propia, y este es el epitelio, pero ojo, estos deditos que ven ustedes aquí es lo que me hace que diga esto es intestino delgado. Pero ahora hay características para que yo diga submucosa. ¿Qué debería tener aquí para decir esto? Las glándulas de Brunner, que aquí no hay glándulas de Brunner, entonces esto no es duodeno. ¿Qué puede ser? Si fuera ilium, ¿qué me falta aquí? Las placas de Brunner, que son folículos linfoides, no tengo, entonces ¿qué nos queda aquí? Entonces y hay uno, y así es que ustedes parece que ya saben todo, y yo también parece como que domino todo, y no, es que ya tengo así cuadritos en mi mente, y digo, no, pues si tiene esto, este otro, pero yo juego rápido, eso es todo lo que sucede, entonces puedo ver. Luego tengo aquí músculo, ¿de qué tipo de músculo tengo aquí? Liso, y aquí en el intestino delgado tengo serosa. Ahora, este intestino delgado se inicia en el píloro, que era parte del estómago, la parte más estrecha, hasta la válvula ileocecal, ya les dije lo que teníamos en la pared, y las funciones de este intestino se basan en cómo está estructuralmente constituidas las vellosidades intestinales, o membranas mucosas y además las criptas. Estos dos elementos, vellosidades y criptas, están tapizados de epitelio simple cilíndrico con células caliciformes. Las células cilíndricas son células absortivas, acuérdense, las células cilíndricas son células absortivas. Bien, entonces las vellosidades importantes para la digestión, para la absorción de los alimentos, y las criptas, que son también importantes, la partecita que está más abajo, estas secretan iones y agua, forman inmunoglobulina A y
y péptidos antimicrobianos hacia la luz, porque existen unas células que son bien interesantes, que son las células de Paneth, que tienen esta función antimicrobiana. En el hilo terminal se absorben los complejos de vitamina B12 y el factor intrínseco de Castley, que también son importantes, ¿no es cierto?, en nuestra salud y en nuestro diario vivir. Bien. ¿Quiere funcionar? Ya. Entonces, verán, ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando veo este gráfico, inmediatamente me acuerdo de las funciones fundamentales de las vellosidades y que era absorber sustancias. Y entonces la naturaleza nos ha dado de algunas cosas importantes como son, miren ustedes, ¿cómo se llama este núcleo de submucosa que lo tenemos aquí? Estas son las válvulas de Kerke, Estas válvulas son las que aumentan en 2 a 3 veces más la longitud del intestino delgado, de manera que si dijimos que medía cuánto en longitud, 6 metros, digamos, ¿no? Y estos 2 a 3 estamos hablando de 18 metros solo con las válvulas de Kerke. Pero luego tengo también otras estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras digitiformes? Las vellosidades. ¿Cuántas veces aumenta la superficie? Estaba 10 veces más, o sea, ya no tengo ahora 5 metros, ahora tengo 50 metros. Y las microvellosidades, que son en cambio las estructuras más chiquititas, que son como unos perritos que están en este lugar, esta me aumenta 20 veces. Entonces miren ustedes cómo uno puede imaginarse la naturaleza tan perfecta que hace que nuestro intestino tenga tanta longitud para absorber mejor la sustancia. Ahora depende de lo que comemos nomás. ¿Bien? Ahora, vean aquí que yo tengo una vellosidad. Les voy a hablar de la estructura de la vellosidad y también les voy a decir cómo jugamos con la inmunistoquímica. Si nosotros vemos aquí, yo diría que aquí hay un músculo liso, que lo vemos aquí como unas fibras rectas, y esta se llama el músculo de Bruch. Esta que no se le ve muy clara, pero aquí hay un quilífero, una estructura por donde va el quilo, y luego tengo aquí varios linfocitos. Vean que los linfocitos están tanto en la lámina propia como dentro del epitelio, por eso se llaman linfocitos intraepiteliales. Si nosotros queremos ver en las vellosidades los linfocitos T, aquellos que maduran ¿en dónde? En el timo, por eso se llaman T, ¿cierto? Estos linfocitos hacemos una inmunistoquímica que se llama CD45RO y tiene que darnos positiva. Y esto es positivo, miren, todo en marrón. Los linfocitos T, CD45RO. Bien, entonces acabé de decir esto, tanto positivas para los de la lámina propia como los de las intraepiteliales, pero los intraepiteliales ahora solitos, estos son positivos para CD8 y los de la lámina propia, en cambio, son positivos para CD4. De manera que si yo en el juego de las preguntas les digo, por favor, indíqueme tipos de linfocitos que ustedes encuentran en las vellosidades, su contestación es linfocitos T. ¿Cómo hago para yo descubrir estos linfocitos T? Hago un CD45RO. Pero ahora yo quiero saber cómo son los linfocitos de la lámina propia y cuáles son los linfocitos de intraepiteliales. Entonces ahí juegan con el CD8 y en el CD4. Hasta ahí, chicos, sí está claro. Bien. Ahora, esto es una foto de este señor de mi época que es, ¿quién sabe de quiénes son estos gráficos? ¿De cuál es? De Mariano Di Fiore. Entonces él hace estos dibujos, pero hizo tan perfectos. Fíjense ustedes que tengo aquí vellosidades, tengo aquí la musculares de la mucosa de rojo, aquí está la submucosa, la muscular, pero ¿quién me dice qué parte estoy aquí rapidito? En el minuto. Bien. Ahora, van a escuchar ustedes que también en algunas patologías dicen relación videocripta. Esto estamos hablando del tamaño que tienen, estas son las vellosidades y estas son las criptas. Entonces, en algunas patologías van a ver que hay un aplanamiento de las vellosidades. Estoy en mi intestino, pero se aplanaron, y esto es lo normal. Relación 3.5 a 1, o sea, puede estar en 3, puede estar en 4, hasta 5 a 1. O sea, esto sería tamaño de vellosidades, 5 veces más, 3 veces más del tamaño de las criptas. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Bien, esta es una chévere foto para que vean las vellosidades intestinales. Tenía aquí las microvellosidades. Este es el músculo
aquí estaba el quirífero y estoy hablando que tengo las vellosidades en forma de dedo. ¿Por qué? De la superficie se van hacia arriba. Más bonito que eso, no hay, se ven como cúpulas de iglesia. Vellosidades. ¿Bien? Ahora yo quiero que ustedes gentilmente me digan en dónde estoy. Estoy en mi intestino delgado, ¿qué parte es eso? Duodeno, ¿por qué? Porque tengo aquí las glándulas de Brunner y estoy en la superficie, así de fácil. ¿Y aquí qué me dice? ¿Qué tengo aquí? Las células de pan. Bien. ¿Y acá dónde estoy? Duodeno, y aquí. Y hay uno. ¿Y acá? Que esto es un tricrónico y por eso está de este color. Bien, entonces, y ahora les hago ver nuevamente, ustedes qué me dirían, en qué lugar estoy. Primero me ubico, veo las vellosidades, no importa que estén arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, no importa. Veo las vellosidades de intestino, veo tantos folículos linfoides en donde estoy. Ya, veo acá glándulas de Brunner, duodeno. Y acá estoy mirando ahora, miren ustedes que estoy hablando de lo que son los plexos. Los plexos nerviosos son en cambio unas estructuras que son bien interesantes porque estas nos ayudan para qué. Si estoy haciendo aquí, ¿qué estoy? Queriendo aprender a nadar, ¿para qué serán? Para el peristaltismo, ¿no es cierto? Entonces, estos plexos nerviosos, de acuerdo a la localización, la composición es similar, pero de acuerdo a la localización tienen nombres y yo les doy la clave. Por ejemplo, digo, el plexo que está en la submucosa, como tengo S para la submucosa, digo el plexo de Meissner, tengo S en el aparato. Pero cuando estoy con el plexo mientérico, ahí, ¿cómo se llama? Auerbach, estoy en el mismo. Esas son las claves para uno no olvidar. Bien. Ahora, ¿en dónde estoy? Ilion perfecto, y este también. Este es de matoxilina. Bien, ¿y ahora? ¿Dónde estoy? Ilion perfecto. Bien, y este es el plexo nervioso. Este plexo nervioso, miren ustedes, tiene unas células que están aquí con núcleo. Estas células son neuronas. Estas se llaman las células ganglionares. Estas se tiñen fácilmente con una proteína que es el S100. Yo con ustedes ya voy jugando con inmunohistoquímica. Y además aparecen otros dos elementos más. En el plexo nervioso tengo células ganglionares, que son las neuronas. Tengo unas células nerviosas que se llaman células de Schwann y un recubrimiento de unas fibritas de tejido conectivo que se llama perineuro. De manera que tiene ya tres elementos. Células de Schwann, ganglionares y perineuro. Bien, pero este no es el único plexo. Hay otro plexo que también es mientérico y este tiñe a las células intersticiales de Cajal. Y ahí les voy a decir por qué es importante. Primero, la inmunohistoquímica para este plexo mientérico se llama CB117 o de una manera más rápida se dice C-Rayakid. ¿Por qué es interesante? Si alguna vez ustedes han escuchado que hay una neoplasia de tipo estromal, células fusiformes en el intestino, se hace un nódulo que no es un mioma, sino que es un tumor estromal, se llama el GIST, G-I-S-T. ¿Han oído alguna vez? Y si no, les cuento, existe este tumor y este tumor se diagnostica con esto, con CD117 y CKID. No se vayan a olvidar porque también saben entrar en los juegos de preguntas de estos. Bien, tengo unos 2 millones de preguntas, así que tenemos suficiente para hacer la lotería, ¿no? Así que no se preocupen, mentira. No pasa el tiempo. Ahora, tengo acá colon. ¿Dónde estoy ya? Intestino grueso. Si tengo intestino grueso, me acuerdo la anatomía y digo, ¿qué tengo aquí? ¿Qué? Colon ascendente, ¿qué otro nombre tiene? Todo tiene varios. Colon proximal, colon derecho, porque algunos textos pueden emplear así. Colon ascendente, derecho, proximal. Pero aquí está en el colon, ¿qué es esto? La apéndice fecal. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto de aquí? Está en la derecha. La flexura o el ángulo. Y al otro lado está el esplénico. ¿Y aquí cómo se llamará esto? Colon descendente. ¿Qué más? Izquierdo y distal. ¿Por qué me sirve? Porque cuando vean el cáncer de colon van a ver que la clínica es diferente, la sintomatología es diferente para hablar entre un tumor del lado derecho y del lado izquierdo. Eso es importante. Acá que tengo el colon sigmoide,
importante para las enfermedades diverticulares, y acá tengo la zona rectoanal. Ahora, cuando me voy en la histología, fíjense que me voy a la superficie y ¿qué desapareció? Ya no tengo vellosidades. Ahora las criptas se volvieron rectilíneas y llegan hasta la muscularis de la mucosa. Este es el corte, ¿no es cierto? Pero lógicamente por los diferentes cortes, hay unos que son longitudinales, otros transversales, hacen que veamos a veces un poquito diferente. Esto es lo mismo, la función es absortiva también, extrae agua y electrolitos, su mucosa es plana. Las criptas rectas tubulares contienen células caliciformes, células endócrinas y células indiferenciadas, que son células madre, capaz de transformarse cuando el caso lo requiera, tanto en células endócrinas como en células caliciformes, como hacemos las mamás, listas y dispuestas para ayudar a la familia en lo que sea. Así es la idea, ¿no? Entonces, miren ustedes, tengo aquí, ¿qué será esto? ¿Qué es esto que estamos hablando? Bueno, ¿no es cierto? Y entonces aquí tenemos parte de los plexos, que estamos también mencionando, y empiezo con la primera patología, enfermedad de Hirschsprung. Esta patología, miren ustedes, es rara, se presenta en uno de 5.000 nacidos vivos, y ahora el plexo neural, ese que acabé de hablar recién, se llama endémico porque está en el intestino, se forma a partir de las células de la cresta neural. Y el momento en que ustedes oigan cresta neural, inmediatamente tienen que pensar en inmunistoquímicas que veo con células que vienen de este origen. Entonces había S100, podría pensar en una acetilcolinesterasa, podría pensar en el CD56, en olasa neuronal específica. ¿Qué más era? Cromogranina y sinaclofusina. Solo que ahora les aumenté colinesterasa y les dije S100, que ustedes ya saben. Bien, entonces verán qué es lo que pasa. En esta enfermedad, ¿cuándo se presenta? Cuando la migración normal, esto sucede mientras está en formación embrionaria, las células de la cresta, desde el ciego al recto, se detienen o se mueren. Miren, es una alteración en donde no llegan a la parte distal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que este segmento que está cerca del recto, este segmento que está distal, se vuelve estrecho y este es el que se construye. Y en cambio, el segmento que está contrario, por eso es que puede haber un megafonio, no sé si me entienden, o sea, lo que se afecta, la parte estrecha viene a ser la distal, ella es la que no tiene células ganglionares. Y en cambio, el otro extremo, este es la parte que se dilata, puede llegar hasta 20 centímetros de diámetro. Vean qué importante e interesante es. Los niños, imagínense recién nacidos, qué es lo que les puede tener en la clínica, ¿no? Y entonces aquí será el lugar donde no tenemos células ganglionares, aquí hay estenosis, aquí hay obstrucción. En cambio aquí está la zona que ya está empezando a dilatarse, y esta sí tiene plexos, por eso se está dilatando, esta no tiene plexos. No es que no tiene plexos, un ratito corrijo, no tiene células ganglionares, puede tener células de Schwann, puede tener perineuro, pero no hay las neuronas. ¿Estamos, chicos? ¿Sí me están siguiendo? Bien, entonces, la clínica, ausencia de la salida del meconio porque es recién nacido en el periodo postnatal inmediato. Esto provoca obstrucción o estreñimiento, la dilatación abdominal y las complicaciones en este caso son enterocolitis, alteraciones hidroelectrolíticas, perforación y peritonitis. Si no se actúa pronto, este niño puede morir. ¿Bien? Entonces, para el diagnóstico, chicos, lo que hay que ver es que no haya las células ganglionares en el segmento estrecho, en el segmento afectado. La inmunistoquímica acetilcolinesterasa, ¿cuál es la parte más afectada de todos? Ya les dije el recto. Y la región aganglionar es de la que tiene un aspecto normal o contraído. Y el colon proximal, que también ya les dije, es el que sufría una dilatación progresiva, llega hasta 20 centímetros y se acompaña de inflamación, úlcera superficial y es útil la congelación. Los pediatras cirujanos nos llaman y nos dicen, dame viendo si tengo células ganglionares. Y entonces por eso es que les decía, de pronto en una congelación sí tengo los otros elementos de los plexos, pero no hay células ganglionares. Y ese dato, si no sabe el futuro patólogo, díganlo, ¿no? Entonces, para darles una idea. Bien, entonces, esta es una foto de Robin. Entonces, miren ustedes, tengo una partecita de las criptas, estoy en colon, estoy viendo los plexos que empiezan a aparecer, y aquí está el plexo. Miren ustedes, esto que
son las células de Schwann, parte del perineuro, pero no hay células ganglionales, no hay células ganglionales. Y esto es normal, esta es una célula ganglionar. Y si lo leen ustedes, pues van a ver que dice aquí que esto es, comparado con las otras que tienen patología, esto era normal. Estas son las células ganglionares. Bien, salimos de esta patología. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Era interesante ver la diferencia entre intestino delgado y grueso, anatómica y histológicamente. Luego ya nos metimos a la patología y dijimos el GIST. ¿En quiénes se presenta esto? En los recién nacidos. Esta patología, que también se llama megacolon congénito, puede ser también un megacolon adquirido en los adultos. ¿Por qué se produce el megacolon adquirido en los adultos? ¿Alguien se acuerda que alguna vez mencioné en alguna clase? ¿No? Pues cuando por un parásito que se llama el Trypanosoma cruzi se come las células ganglionares y también provoca una dilatación en el adulto. Y ahí tenemos también un megacolon adquirido. Voy con la siguiente patología que dice síndrome de mala absorción. ¿Qué me está indicando? Que algo les pasa a los que absorben. ¿Quiénes absorbían? Las vellosidades, perfecto. Entonces, hay 3 elementos que tienen que acordarse ustedes en los síndromes de mala absorción. ¿Cuáles? Voy a ver estos linfocitos T que se volvieron abundantes, por eso hay las reglas de Marshall. Voy a ver que ahora las vellosidades se aplanaron. Voy a ver que en cambio las criptas se volvieron hiperplásicas. Estos 3 elementos me dan para mala absorción. Entonces, miren. En esta patología tengo una absorción defectuosa de grasas, vitaminas, liposolubles, hidrosolubles, de proteínas, hidratos de carbono, de todo lo que necesitamos para tener la vida sana. Y cuando tenemos un proceso crónico, pues empezamos a perder peso, hay anorexia y distensión abdominal. Es un dato clínico también importante, es que aparecen las heces gruesas, grasosas, esto se llama isquiatorrea, y luego tenemos en Estados Unidos, que es una de las patologías más frecuentes, incluso que la enfermedad de Crohn, que será tratada la semana que viene. Bien, entonces, esta enfermedad de mala absorción es conocida como el SPRU o enfermedad celíaca. SPRU no tropical, porque hay un SPRU tropical. Entonces, acuérdense, SPRU no tropical o enfermedad celíaca, que es un desorden inflamatorio crónico de quién? El que tiene las vellosidades del intestino delgado, caracterizado por mala absorción. ¿Desencadenado por quién? Por el consumo de gluten, sí, pero en personas con predisposición genética. O sea que aquí, si nosotros estamos sirviéndonos el pan y todas las cosas estas, avena y etcétera, no nos pasa nada. Debe haber una predisposición genética. Entonces, ¿cuáles son las características que se le pasan a estas personas? Que hay una alteración de la respuesta inmune, hay un desencadenante ambiental que es el gluten y un factor genético. Claro, en la familia ya había alguien que tenía esta patología. ¿Bien? Conocida como SPRU celíaco, es una enteropatía sensible al gluten, de mecanismo inmunitario, por ingesta de alimentos con gluten, como el trigo, cebada, centeno, y en sujetos genéticamente predispuestos. Lo mismo que les acabé de decir, sino discretamente más amplio. La incidencia aumenta en países con dietas occidentales y la patogenia es desencadenada por la ingesta de gluten. La fracción gliadina del gluten contiene componentes que producen la enfermedad. De manera que yo tengo aquí la fracción gliadina, se une con la glutenina y forma el gluten. No se olviden, el gluten se forma por estos 2 elementos, gliadina y glutenina. Muy bien. Entonces, vemos aquí que nosotros, ¿qué sucede con estos pacientes? No nosotros, los pacientes que estaban con esta susceptibilidad, digieren el gluten y liberan a la gliadina. La gliadina interactúa con HLA de las células presentadoras del antígeno. Los linfocitos TCD4, los que se acuerdan dónde estaban, intraepiteliales o en la lámina propia. En la lámina propia acabamos de decir antes. Estos son los que activan a los linfocitos B y se producen anticuerpos. En la clínica, ya mencionada, pero voy a ser un poco más específica, anemia, diarrea, flatulencia, fatiga,
Y en la forma infantil, qué pena, tiene irritabilidad, distensión abdominal, anorexia, diarrea, retraso en el crecimiento, pérdida de peso y atrofia muscular. Para el diagnóstico, cuando ustedes ya tengan el pensamiento y este probable paciente, hay que hacer anticuerpos inmunoglobulina A contra la transglutaminasa tisular o anticuerpos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A frente a gliadina de sangre. Bien, hasta aquí estamos, chicos. Vamos con lo siguiente. Ahora, voy a conversar sobre la patología. Y fíjense ustedes que lo que tengo aquí es una elevación de los linfocitos T que eran CD8. Voy a ver que hay hiperplasia de las criptas, pero ya no hay vellosidad. ¿Sí vieron ustedes? Adicionalmente pueden haber otros elementos más como células plasmáticas, mastocitos y eosinófilos, ¿no? Siempre las células, los eosinófilos que acompañan los genes de la célula, los eosinófilos. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí tengo los números. ¿En qué parte estoy especificando? No hay células de no hay glándulas de no hay folículos tiroides, ¿estoy bien? Y aquí miren que hay que planar. Y estas se volvieron hiperplásticas, y aumentaron las células. Y decimos de esto es, ¿cómo se llamaba? Posterminar. Sería. Entonces, miren ustedes, ¿qué dirían que es esto? ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Enfermedad celíaca y hereditaria, ¿por qué? Si aquí tengo vellosidad. Bueno, pero quiero que vean. Tengo vellosidades, tengo criptas. Tengo un fibrado inflamatorio, sí. Pero si le doy el segundo golpe, ahí sí tengo la enfermedad. Lo que pasa es que ustedes le llevan el trabajo. ¿No es cierto? Miren, aquí no hay vellosidad. Aquí hay hiperplasia de las células. ¿Sí? Bien. Salimos de la siguiente enfermedad. ¿Qué era lo más importante? Los tres elementos. ¿Cuáles eran? Ausencia de vellosidades, hiperplasia de criptas, infiltrado inflamatorio, y no me metí a los Marshall. Chicos, cuando tengamos, si se llega a dar los ABP, yo ahí voy hablando de los Marshall y de las cosas de esas. Pero les puedo dar un datito. ¿Cuántos linfocitos intraepiteliales son normales? ¿Alguien sabe? Ya les ruego que consulten, yo les voy a tomar eso de examen. ¿Cuáles son el número de linfocitos intraepiteliales normales? Ustedes dirán, eso está escrito en las reglas de Mendoza. Bien, voy con las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades infecciosas quiere decir que hay alguien que provoca estas infecciones, que pueden ser microbios, la enfermedad inflamatoria, pero generalmente estas enfermedades que ya se llaman enterocolitis, porque están en el intestino, y es itis, inflamación, tienen como síntoma común diarrea y disentería o disentería. ¿Cuál es la diarrea y cuál es la disentería? ¿Es eso? No entiendo. La masa líquida que está aumentada en cantidad, ¿no es cierto? Y se tiene que saber cuánto. ¿Y qué tipos de diarrea hay? Hay osmótica, hay llamada infección. No, eso tiene que darle el clínico, ¿no es cierto? Y entonces hay una enterocolitis infecciosa, gastroenteritis viral, porque los virus, hay varios que provocan, la enterocolitis bacteriana y enterocolitis necrotizante. ¿Alguien sabe cuál es un ejemplo de enterocolitis necrotizante? ¿Nadie? Yo que digo que son mis mejores alumnos de la U. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas infecciones. Y entre estas tenemos la enfermedad de Whipple, que esta patología le dio a un médico hace años, y él empezó con problemas de artralgia, o sea, tenía dolores en las articulaciones y adicionalmente tenía diarrea. Y las diarreas, pues lógicamente estaban afectando todo su estado físico. Y entonces, cuando se le examinó, se vio que había una bacteria que se llama la Troponima whipplei, así se llama la bacteria, que es una familia prima hermana de los actinomyces. ¿Qué serán los actinomyces? Consultarán.
y está caracterizada, como les digo, riquísima la absorción y otros síntomas intestinales. Adicionalmente aparecen unos acúmulos de grasa en el sistema linfático intestinal, o sea, donde están, en vez de estar los folículos linfoides, tenemos grasa, y eso es lo que se conoce como lipodistrofia intestinal. Lipodistrofia intestinal, esta es. Y en las vellosidades vamos a ver que empiezan estas a volverse medias gorditas, porque tenemos muchos macrófagos que se han comido a estas bacterias. Y aquí estos macrófagos se les ve de color rojo, porque ¿qué coloración se habrá hecho? Paz, perfecto, quien haya dicho paz, eso es lo correcto. Entonces nosotros vemos que esta enfermedad, la enfermedad de Whipple, que se caracterizaba por tener artralgias, por tener síntomas intestinales, era provocada por una bacteria. ¿Cómo se llamaba la bacteria? Muy bien. Tripamisque o como quieran. Bueno, ustedes ya tienen que saber cómo. Bueno, entonces miren ustedes, tengo un par. Aquí están los macrófagos. Y estos macrófagos están cargados de esta bacteria, la Troporima bulbul. Bien, entonces acuérdense que los nódulos linfáticos teníamos grasa y era la lipodistrofia abdominal, y tenía pues pérdida de peso el paciente, diarrea y artralgias. No olvidar que hay un intestino delgado, miren ustedes las vellosidades, y todo esto son macrófagos. Si esto le hago un pas, esto se hace de color rojo. Bien. Ahora voy con procesos infecciosos. Así se ve el intestino cuando tenemos una infección muy frecuente provocada por un parásito que tiene la cara de payaso. La yardia, ¿no es cierto? Y esta yardiasis se caracteriza porque tiene unas diarreas acuosas bastante llamativas y es una de las infecciones más frecuentes. Bien, pero aquí salió otra cosa, esta es una gráfica de la anterior, perdónenme, pero aquí tengo todos estos de la mano. Y aquí tengo tanto las llaves, miren ustedes, si los ven aquí. Y aquí están cerca y las tenemos por acá. ¿Bien? Y aquí tenemos también los macrófagos que están junto en esta vellosidad, y vamos con las infecciones virales. Uno de estos es el norovirus o el virus del Norwalk, que provoca gastroenteritis no infecciosas, no bacterianas, porque ya estoy en virus. La mitad de las epidemias gastrointestinales son ocasionadas por estas y pueden provocar también gastroenteritis esporádicas en los países desarrollados. Los nuestros son frecuentes. Se disemina con facilidad en donde colegios, hospitales, residencias, la gente está en los cruceros y de pronto tienen esta patología. La sintomatología es náusea, vómito, diarrea de tipo acuosa, diarrea como agua y dolor abdominal. Luego me voy al siguiente virus, que uno aquí en este medio sí se escucha, del rotavirus, que es una diarrea grave y en los infantes puede producir muertes por diarrea. Y esto se caracteriza porque hay unos brotes epidémicos que empiezan a veces en los hospitales, si es que el paciente ya fue allá, o en las guarderías. ¿Por qué se produce todo esto? Porque miren ustedes, el mínimo inóculo infectivo son 10 partículas víricas. 10 nada más que de estas partículas súper microscópicas, con eso ya estamos con la infección. Y aquí me infectan a los enterocitos maduros. ¿Cuáles son los enterocitos maduros? Son las células columnares, ellas que estaban absorbiendo sustancias, las que estaban en las vellosidades, y se produce una pérdida de la función absortiva, provocando una diarrea de tipo osmótica. Y este es, en cambio, diarrea de tipo osmótica. Otra les dije diarrea acuosa. Este es osmótica, y la de la enfermedad del gluten era una diarrea que es de tipo de mala absorción. ¿Bien? Los síntomas: vómito, diarrea acuosa, y luego voy con otro, un parásito muy frecuente, los ascaris rubricoides. Millones de personas en el mundo, contaminación fecal-oral. Los huevos que se han ingerido se van creciendo, se anidan, se empiezan ahí a tener su hogar, y luego cuando nacen las larvas migran hacia el hígado y provocan abscesos hepáticos, y en los pulmones provocan neumonitis por ascaris, y estas pueden llegar incluso a la tráquea
pueden estar en el intestino, pero cuando son ya gusanos adultos. Es bien desagradable cuando yo me acuerdo hacía autopsias y de pronto te topas con todo ese paquete, pues ya de todos estos gusanos ya muy desarrollados, pero que están muertos porque nosotros formalizábamos, ¿no es cierto? Entonces, pero era incómodo. ¿Sí? Entonces, ahora me voy con otras patologías, ahora ya bacterianas, y empiezo a hablar de la shigellosis. Las shigelas son bacillus gram negativos, no encapsulados, inmóviles. Son aerobios facultativos que atacan ilium y colon izquierdo. Ilium y colon izquierdo. Más común en niños, provocando una diarrea acuosa o sanguinolenta. La shigelosis es la diarrea acuosa. Transmisión fecal oral. La parte infectiva son 100 gérmenes y es uno de los más resistentes en el entorno. Esto es captado por las células M epiteliales que pasan a la lámina propia y ya se produce esta infección. Así es como nosotros vemos, esta es una gráfica de aerobios, en donde vemos aquí al colon y da la impresión como que hubiéramos inyectado aire. Tienen como un colchón inflable, más o menos así, pero la superficie es eritematosa, rojiza. Esa es una de las características de esta patología que era la shigelosis, para que vayan reteniendo la gráfica. Luego nosotros vamos con otra patología que es también bacteriana, que es la Escherichia coli enterotoxígena, que son bacilos gram negativos que causan la diarrea del viajero. Y cuando están en México, ¿cómo le llaman? O uno llega a México y le brindan todos los tacos habidos y por haber, y le dicen, estás con la maldición de Moctezuma. Maldición de Moctezuma, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se sucede esto? Porque estas bacterias tienen unas toxinas que son termolábiles y termoestables. ¿Qué hacen estas? Las termolábiles aumentan el AMPC intracelular y la termoestable aumenta el GMPC intracelular. ¿Cómo estoy entendiendo? Bien. Voy ahora con la salmonelosis. Esta sí hay por acá y en algunos supermercados, porque está en la leche, está en los huevos, está en el pollo y etcétera de cosas. ¿Quién controla? Bien, afecta el ilion y el colon, y cuando está en el ilion, miren ustedes, ¿qué es el ilion? ¿Parte de qué era? Del intestino delgado, se aplanan las vellosidades, o sea, hay problemas de mala absorción, congestión vascular, hay un grado inflamatorio, pero alguien de las que se afectan aquí son las placas de Peyer. Hay una hiperplasia de las placas de Peyer y se producen lo que se conocen como los tifus, o mejor dicho, la hiperplasia de cada uno de los folículos linfoides, pero que tiene salmonelas en el interior, tienen macrófagos con bacterias. Bien, entonces las placas de Peyer están hinchadas, eso se llama tumefacción, hay ulceración y aparecen unas úlceras que son interesantes, que se llaman úlceras de botón de camisa. Úlceras de botón de camisa, que son úlceras longitudinales, ya les voy a hacer ver. Hay dos tipos de salmonela. ¿Cuál han escuchado ustedes? Nada. La tifi y la paratifi. ¿Cuál es la que produce la fiebre tifoidea? La tifi. Perfecto. Bien, entonces la tifi, hay una proliferación de fagocitos, alteramiento del tejido linforeticular, es decir, que hay una adenomegalia mesentérica y las úlceras alineadas longitudinales. Bien, entonces, transmisión ¿por qué? Carne cruda, pollo, pavo, pato, huevos, leche. Esta es una bacteria enteronegativa o gram negativa, la salmonella tifus, la que provoca, ya les dije, la fiebre tifoidea, y la paratífica provoca la gastroenteritis. Más en niños y sobre todo en primavera y otoño, pero esto en otros países. Nosotros aquí tenemos primavera todo el año. Nosotros tenemos sol, tenemos flores todo el año. A veces no nos damos cuenta de lo afortunados que son. Y mientras por arriba hay zonas que se queman terriblemente, en Europa estamos en algunos lugares con 6 grados y ayer hablaba con uno de Canadá y me decía 30 grados bajo cero, por eso es que los canadienses salen para Estados Unidos, ¿no? 30 grados a mí ya me gusta. Bien, entonces esta fiebre tifoidea, miren ustedes,
Maritifolia le decían. Cocinaba y ella iba contagiando al resto. Bien, entonces los nódulos linfoides, los nódulos tifoides, están en donde? En hígado, médula espinal, en los ganglios linfáticos, y tienen ustedes aquí, la característica es que tienen macrófagos que tienen en su interior este tipo de bacterias. ¿De cuáles estoy hablando? De la salmonella. ¿De qué tipo? Tifo. Acuérdense, estos son los nódulos tifo. Bien, y esta es la úlcera. Miren ustedes, si les parece un botoncito aplanado y está en el intestino, y esta es úlcera longitudinal. Estamos viendo así. Entonces, sí. La fiebre tifoidea, ¿cuándo la llamamos así? Cuando ya hay diseminación. ¿A dónde? Además de fiebre, por eso se llama fiebre tifoidea, afecta el árbol biliar, las articulaciones, hueso, meninges inclusive, y los macrófagos con bacterias, que eran los nódulos tifoides, y las células inflamatorias son mononucleares, linfocitos, y algunos neutrófilos superficiales. El hígado se vuelve con estos nódulos tifoides y el vaso crece. El crecimiento del vaso se llama esplenomegalia. Y puede haber también, ¿qué otra cosa más? Además de una hiperplasia de los folículos linfoides del vaso, ¿cómo se llama eso? Se denomina hiperesplenismo. Hiperesplenismo. Bien, y aquí tienen ustedes, mira, estoy aquí en el intestino, ya no tengo vellosidad, ya hay un problema de malabsorción. Y luego toditos aquí son una hiperplasia de las placas de Peyronie. Dime. Los nódulos tifoides están formados por los macrófagos que tienen en su interior este tipo de bacterias tifoides. Vamos con estas enterocolitis infecciosas, ¿no es cierto? También teníamos diarrea, dolor abdominal, molestias perianales, incontinencia y hemorragia. Esta patología a nivel del mundo, vean ustedes, responsable de 2.000 muertes al día. 2.000 muertes al día, y es importantísimo. Entre niños en países en vías de desarrollo, y 10% de estas muertes corresponden a menores de 5 años. ¿Cómo podríamos evitar una catástrofe de estas que a veces nosotros aquí no nos damos cuenta, pero en Sahara estamos hablando de África? Los niños no tienen ni qué comer. ¿Cómo se van a enseñar? ¿Cómo les enseñamos a las mamacitas que se laven las manos con agua y jabón si ni siquiera hay agua? ¿Cómo se hace? Entonces, miren ustedes, es una situación realmente, mientras en Sudáfrica la vida es color de rosa, ¿cierto? Entonces, algo está pasando con las iniquidades. Entonces, eso es lo que ustedes de alguna manera, poniendo o sea un pelito, tienen que hacer algún cambio. Y el cambio, ¿saben cómo se hace? Cambiando uno, siendo mejor seres humanos. Solo es una sugerencia, nada más. Solo el que quieran hacer, pues ustedes lo hacen. Entonces, los patógenos varían según la edad. Ya vimos que, por ejemplo, los virus, los normal y los virus que acabamos de decir, ¿cuál era el otro? El rotavirus. Eran de los niñitos. Tendrá que ver el estado inmunitario, también es importante, las influencias ambientales. Y aquí va la enfermedad esta del cólera, el Vibrio cólera, también que provoca problemas infecciosos y además muerte. Y imagínense que en algunos lugares, por ejemplo, aquí en América, estoy pensando en donde hay un Puerto Príncipe y donde ahí todo el caos reina. ¿Cómo se llama en nuestro país? ¿Se llama? No saben dónde está este país, que está junto a República Dominicana, se llama Haití. Bueno, ahí les ha dado cólera varias veces. Y entonces, imagínense, además les dieron un terremoto, si saben ustedes, les cayó uno, no recién, pero tuvieron terremoto, problemas de gobierno y todas las enfermedades. Entonces, estos niños con deshidratación, acidosis metabólica, estaban ocasionados por estos virus. Y entonces, aquí les puse al Javier Bardem y a la Giovanna, no sé cuánto, una italiana, porque ellos hablan de una película que se llamaba Lo que el viento se llevó, ¿claro? Que se llevó. Bien, y entonces este Vibrio cólera es una bacteria gram negativa en forma de coma y está en reservorios con agua contaminada, en los mariscos incluso y en el plancton. ¿Quién me dice lo que son los plancton? ¿Te acuerdas tú, hija, qué es el plancton? No. Ya. ¿Tú? ¿Qué es el plancton? ¿Han oído alguna vez el plancton?
No sé, un protozoario. Los pescaditos, esa es la primera cadena alimenticia. Son microscópicos, bueno, no tan microscópicos, pero son bien chiquititos, se comen los más grandecitos y los más grandecitos son engullidos por otros. Y esto llega a nosotros también, chicos. Claro, a los que comemos pescado ya pasamos por todo eso. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren ustedes. Existe una metaloproteinasa secretada con actividad de hemaglutinina, y esto hace que la bacteria se suelte y se elimine en las heces. Y esto causa una diarrea de tipo secretora, diferente a las otras diarreas. Bien, ahora me voy con otra patología para terminar, no sé cuánto tiempo, 15. Yersinia. Y pienso en Yersinia e inmediatamente estoy pensando en una enfermedad granulomatosa, pero necrotizante. Miren, esto era lo que tenía que contestarme delante. ¿Se acuerdan ustedes de una patología que tiene granulomas necrotizantes? Se llama Yersinia. Esta ataca el vidrio, el apéndice y el colon, con hemorragia, ulceración, engrosamiento de la pared, hipertrofia de ganglios y folículos. ¿Con quién haríamos diagnóstico diferencial? ¿Qué patología han escuchado ustedes? No el día de hoy, pero me vienen escuchando desde hace tiempos que tiene granulomas. ¿Te acuerdas, Roberto? ¿Qué patología? La tuberculosis, claro, la tuberculosis tiene granulomas, pero ¿serán necrotizantes? No, son gaseosos. Esto es la respuesta. Bien. Y entonces miren ustedes, foto de Robin, vean ustedes cómo se ve la pared engrosada, pliegues gruesas. Y cuando nosotros vemos histológicamente, vemos estos granulomas con centros de necrosis. Y esta es la característica de esta infección por la Yersinia, granuloma de tipo necrotizante. ¿Quiénes se acuerdan de esto? ¿Dónde estoy? Colitis, estoy en colon y tengo aquí unas membranas, un material amarillento. Y la clínica es que mi paciente entró al hospital porque estaba con una bronquitis. De pronto se contaminó y se hizo una neumonía. ¿Qué les dan en los hospitales? Antibióticos. Y como no les resulta a los primeros, ¿qué les dan? Los de cuarta generación. Y todo eso. Y mientras entró por una neumonía, ahora tiene la paciente en unos días un abdomen agudo obtuso. Tienen que intervenirle y ahí le sacan un segmento de intestino. ¿Cómo se llama esta patología? Colitis pseudomembranosa. Y esta patología se caracteriza porque, miren ustedes, el colon. Son las mismas criptas, pero aquí no hay vellosidad. Pero ahora no les parece como que hay una explosión, como que hay un volcán que está erupcionando, ¿no es cierto? Y esta es la histología, este es el material fibrinoide, y así se ve en la colitis pseudomembranosa. Hasta aquí vamos a quedarnos, chicos. Un chique resumen. Acabamos nosotros de entrar a la patología intestinal, bastante interesante, muy frecuente en nuestro medio. Hemos visto que hay caracterizaciones para diversas noxas, o sea, quiénes son los agentes que provocan las patologías. De manera que yo les he dado localizaciones, les he dado edad, les he hablado incluso de la sintomatología y de los diferentes tipos de diarrea que cursan los pacientes. Y luego me fui con características macro y microscópicas para que ustedes puedan jugar al final de todo y ser enseñados de manera adecuada. Esta es mi clase del día de hoy.